Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, hoy vamos a tener el libro de los Jueces, capítulo 16, solamente los primeros 3 versículos, en donde vamos a ahondar un poquito sobre esta situación final de Sansón. En este último capítulo de la historia de la vida de Sansón, vamos a ver muchas cosas como consecuencias de lo que él ha sembrado. Y entonces, capítulo 16 del libro de los Jueces, verso 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo matamos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió al cumbre del monte que está delante de Hebrón. Vamos a ver estos 3 versículos con detalle. Lo primero que nos muestra el verso 1 es que Sansón baja aún más ahora a una ciudad sureña de los filisteos, que es Gaza. Y ahora vemos que la debilidad de Sansón sigue siendo la misma de un principio. ¿Cuál? Una mujer. No, que él viera una mujer y que le pareciera hermosa, le alebrestaban las hormonas, y entonces Sansón vemos que ahora llega con esta mujer, pero esta mujer tiene una depravación o tiene un problema que no tenía, por ejemplo, la mujer que vio primero. ¿Cuál era este problema de esta mujer? Que ella era prostituta, ¿no? O como lo cataloga la Reina Valera, ramera. Ahora, ¿qué de malo tendría para un israelita casarse con una prostituta que no era exclusiva, ¿no? O que no tendría esta intimidad, aparte de que nosotros sabemos que Dios nos crea varón y hembra, y que cuando nos desposamos nos volvemos una sola carne. Entonces, cuando nosotros vemos a Sansón viendo a esta mujer, dice también que se llegó a ella, o sea que se unió con ella. Ahora, ¿ustedes creen que una prostituta, una mujer que tiene este oficio, estaría santificada para Dios, apartada para Dios, tendría temor de Dios? Probablemente no. Y entonces vemos el contraste entre Sansón, que ha sido apartado para Dios, y esta mujer. Pero a Sansón no le importa. Sansón está despreciando toda la gracia que Dios ha derramado en su vida. Después de que lo ha librado en varias ocasiones, después de que ha estado con él, Sansón ahora lo que está haciendo es caminar en oscuridad. Porque aparte, ¿a qué hora más o menos fue cuando llegó? En la noche. Más o menos como a las 7, 8 de la noche, no podemos saberlo bien, pero era de noche, y sabemos que iba empezando la noche, llega en oscuridad. ¿Cómo hacemos nosotros las cosas que nos alejan de Dios? En oscuridad. Y adelantándoles un poco del final del capítulo, Sansón va a terminar en oscuridad. Sansón llega de noche y va a terminar con los ojos inservibles, inútiles, y no va a poder ver luz. Y todo como consecuencia de su pecado. Sansón se llega a ella, y dice aquí en el verso 2 que fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Estos hombres están buscando la luz de la mañana, están buscando la claridad para hacerlo, pero también vemos que estos hombres lo rodean,
¿no? Sansón es arrogante. Sansón está siendo arrogante no solamente para con Dios, que es al primero al que no debemos de ser arrogantes, sino también para con sus enemigos. Sansón sabe en qué ciudad está. Y eso nos hace preguntarnos a nosotros algo claro. ¿Sabemos lo que estamos haciendo? ¿Con quién estamos siendo arrogantes? Probablemente esa arrogancia de Sansón va a provocar lo que le va a pasar al final. Y ya lo hemos visto. Sansón es arrogante en muchas maneras durante toda la historia, ¿no? Les quiero contar un misterio, a ver si alguien me lo resuelve, este enigma. Y órale, ¿no? Lanza el enigma. Sansón es arrogante porque va y mata. Sansón es arrogante porque dice, yo maté con la quijada de un asno un montón, 2 montones y he matado a 1000 varones, ¿no? Entonces vemos a un Sansón arrogante con los hombres, pero también con Dios, que no reconoce su necesidad de Dios. Y el día de hoy nuestra pregunta principal, por así decirlo, podría ser, ¿estoy dejando que mi arrogancia me aleje de Dios? ¿Me aleje de su voluntad? Estos hombres de Gaza vienen y rodean ese lugar. Probablemente no conocían el lugar en donde Sansón estaba hospedado, en donde estaba quedándose, pero ellos están callados. Y sabes, nuestros enemigos, nuestro enemigo espiritual, pudiera parecer que no está ahí, pudiera parecer que todo está tranquilo, pero en realidad está ahí. Y la Biblia dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y necesitamos tener cuidado. Ahora, verso 3 dice que Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó. Yo no sé si Sansón se dio cuenta, yo no sé si Sansón no podía dormir porque sabía lo que había hecho, porque había despreciado el pacto con Dios, pero el chiste es que a la medianoche Dios le permite levantarse y él se levanta y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro. Y Sansón podríamos pensar que está durmiendo el sueño de los injustos, después de haber hecho lo que hizo, ¿no? Comúnmente ves a un bebé durmiendo profundamente y dices, ay, el bebé está durmiendo el sueño de los justos, no tiene miedo, no tiene temores, no tiene deudas. Yo me acuerdo que mi abuela decía que este niño duerme como si tuviera padre y madre, ¿no? Y hablaba de que pues dormías totalmente tranquilo. Y a Sansón lo vemos que no puede dormir tranquilo. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a esto? A este tipo de sueño que está teniendo Sansón después de no cumplir sus responsabilidades. Bueno, vamos a tener el sueño de los injustos y el sueño de los justos. Y primero quiero hablarles del sueño de los justos. ¿Cómo descansa un justo? Pues descansa en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros podemos descansar. Es ahí donde nosotros podemos escondernos y encontrar refugio. Y un versículo que ya no sabemos todos de memoria seguramente en gracia y verdad es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque es la principal necesidad que tiene el hombre, tener paz para con Dios. ¿Cuánto le debemos? Muchísimo. ¿Quién pagó? Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día de hoy, ¿cuáles son tus deudas con Dios? Cuando tú vas y te refugias en Cristo y en su sacrificio, tu deuda ha sido anulada, ha sido pagada en su totalidad. Tú no tendrías por qué hacer lo que Sansón hizo con lo de León.
Sansón fue y se asomó para ver, ay, a ver si lo habré hecho, si habré destrozado ese cachorro de león. Ay, mira, un panal. Bueno, pues voy a comer. Nosotros no podemos hacer eso. Debemos de alejarnos del pecado. El justo no voltea de nuevo a su pecado. Tal vez tú has pecado. Todos nosotros hemos pecado. Pero después de haber pecado y habernos arrepentido, ya no podemos regresar a ver el cadáver de nuestro pecado. Y si tú estás siendo tentado a voltear a ver el cadáver del pecado, ruégale a Dios, pídele, Señor, dame justicia, enséñame a ser justo, enséñame a ser recto. Ahora, el Salmo 4, en el verso 8, dice un versículo que se le enseña a los niños para recitar en la noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta todos los días de nuestra vida, porque nosotros ya no estamos del lado del sueño de los injustos, sino del lado del sueño de los justos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Y entonces, cada vez que tengas problemas, dificultades, que los nervios vengan a ti y te ataquen, acuérdate del libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 8. Señor, ayúdame a descansar en ti. Cada vez que ves algo horrible, Señor, ayúdame a descansar en ti y enséñame a cuidar, enséñame a amar a otros, enséñame. Libro de los Salmos, capítulo 37, y si quieres ahí acompáñame, vamos al verso 40, en donde vamos a encontrar algo bien importante. Si ya lo tienes, me dices, ya lo tengo, para que podamos seguirle. Es del 39. Libro de los Salmos, capítulo 37, y vamos a empezar desde el verso 32. Entonces, libro de los Salmos 37, verso 32. Fíjate lo que dice. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgare. Espera en el Señor y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Y luego dice el salmista, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí que ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, lo primero que podemos ver aquí es que siempre va a haber impíos acechando al justo. En este caso, Sansón es una representación del justo que está siendo acechado. Y podemos ver a Sansón, un Sansón malo, pero que el Señor tiene cuidado de él y el Señor no lo deja caer en sus manos, ¿no? El Señor permite que se despierte a medianoche y Sansón, cuando quiere salir de la ciudad, se da cuenta de que estaba cerrada porque estaban en estado de guerra. ¿Contra quién estaban en estado de guerra? Pues contra Israel y contra Sansón, ¿no? Entonces cierran las puertas y debía de haber guardias, no hay guardias, y Sansón arranca unas puertas. Ahora tú vas a decir, bueno, ¿cómo arrancó una puerta? Estas puertas, o porque es sobrehumano y milagroso, y es de parte de Dios lo que está pasando. La puerta de una ciudad medía aproximadamente 6 metros de alto. Eran de madera, eran fortificadas. ¿Cómo se fortificaban estas puertas en esa época? Bueno, se les ponían bronce y clavos. Entonces, pues nada más era así como una chapa de bronce o así, o sea, una cubierta de lámina de bronce y clavos ahí alrededor hacia las puertas externas. 6 metros de madera por una puerta, imagínate 6 metros de alto de madera y dice que eran las dos puertas y que estaban unidas. Entonces,
Sansón la arranca este portón y lo carga en su hombro y va subiendo. Sansón no podía hacer eso solo. El único que le había dado esa capacidad y esa fuerza era Dios, quien le estaba librando de sus enemigos y de la consecuencia de su pecado. Dios es así con nosotros, librándonos de nuestros enemigos y de la consecuencia de nuestro pecado. Pero muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros estamos haciendo, nuestro pecado, porque Dios nos ha cuidado, es algo bueno. Y Sansón lo está pensando, o sea, yo ya salí, ¿no? Ya me libré. Y el salmista en el Salmo 37 dice, vi yo al impío sumamente enaltecido que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Si nosotros continuamos pecando y pensando que Dios no nos ve y no nos juzga, entonces tendríamos problemas. Verso 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Y aquí vemos esa comparación del justo y el impío, ¿no? Del sueño de los justos y del sueño de los impíos. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Eso solamente es para el justo. El Señor bendice al justo, le da paz. Me encanta que dice, hay un final dichoso para el hombre de paz. Y este mundo exalta al hombre bélico, ¿no? Al hombre que está peleando con todos y por todo. Verso 39. Y ahora sí, pero la salvación de los justos es del Señor. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. ¿Quieres que el Señor te libre? Espera en Él. Espera en su gracia. Espera en su misericordia. Tú no vas a tener que levantarte a medianoche asustado, temeroso de saber que te están vigilando a tu alrededor. ¿Quién sí lo estaba haciendo así? Sansón. Sansón está teniendo temor, está teniendo dudas. Y Sansón se duerme después de haber tenido relaciones sexuales, después de haber desafiado con su arrogancia a Dios y después de haber desechado la gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia del sueño de los injustos? Bueno, para verlo, ahora necesitamos ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6. Vamos primero al capítulo 6 de Proverbios. Entonces, Proverbios 6 nos dice lo siguiente. En el verso 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, y cruzar, sí, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña con los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, ¿no? Entonces, el sueño de los injustos es cruzar los brazos cuando sabes que tienes que hacer las cosas bien. Y de hecho, nosotros ya estudiamos este libro de Proverbios y vimos cómo es que se habla de este hombre malo que es depravado, ¿no? Este hombre que es flojo y este hombre que no se está levantando de su sueño, sino que sigue durmiendo en el pecado. Y eso es algo bien importante el día de hoy. No podemos seguir dormitando en nuestro pecado. No podemos seguir descansando en las cosas que hemos hecho mal, a pesar de que nos esté yendo bien.
o a pesar de que sintamos que Dios nos está aprobando. Sansón lleva 20 años como juez de Israel, dirigiendo al pueblo de Israel. Él debe de sentir que Dios lo consiente o que Dios se agrada de las cosas malas que él está haciendo. Él ya no se buscó una mujer en Israel, él prefirió saciar sus deseos y su carnalidad con una prostituta que no era del pueblo de Israel. Muchas veces tú y yo somos así, deseando saciar nuestros deseos con cosas que Dios no nos ha dado. Y no estamos hablando solo del deseo sexual. Estamos hablando de que muchas veces nos saciamos visualmente, económicamente, nos saciamos temporalmente con cosas que Dios nos ha dicho que debemos de dejar o que debemos de alejarnos de ellas. Y estamos descansando plácidamente en medio de esas cosas. Pero el Señor nos dice, ya no, porque ve lo que pasa, ve la consecuencia. Ahí mismo en el libro de Proverbios, pero ahora en el capítulo 24, y eso también lo estudiamos cuando estudiamos juntos Proverbios, vimos que trae la misma porción. Y entonces Proverbios 24, ahora vamos a empezar desde el verso 30, que dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé un consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué vemos aquí? Lo que Dios le había dado a este hombre, que era su campo, era su viña, y el Señor se lo había dado como bendición para labrarlo, para obtener fruto, para poder gozarse de las cosas que Dios le había dado, estaban arruinadas. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento. Versículo 30, ¿no? Dice, junto a la viña del hombre, falto de entendimiento. Y entonces ya había sido destruida también la cerca de piedra. Y dice el proverbista, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Tú y yo hoy estamos viendo la historia de Sansón. Hemos estado este mes caminando con la historia de Sansón. ¿Cuál es el consejo que vas a tomar? Dice un dicho popular que cuando veas la barba de tu vecino cortar, pongas la tuya a remojar. Hemos visto a un hombre que fue escogido por Dios, a un hombre que Dios le ha llamado a santidad y para buscar la gloria de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Dios te ha escogido? Tú y yo podríamos cantar que somos su iglesia. Tú y yo podemos decir que somos sus escogidos, sus redimidos. Es más, podemos decir que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y podemos sentirnos agradecidos por eso. Pero el problema viene en ¿qué sueño estás durmiendo? ¿El de los justos? El justo que se levanta, adora al Señor, pone sus manos en obra, le sirve, o el de los injustos, que después de hacer pecado, descansa en su pecado y está siendo asediado, está siendo vigilado para ser atrapado. En este caso, Sansón recibe gracia y probablemente tú y yo hemos recibido mucha gracia en medio de nuestra vida y en medio de las cosas que estamos haciendo mal. Pero un día, así como pasó con Sansón, vendrá como caminante nuestra necesidad y nuestra pobreza como un hombre armado. Vamos a acabar el libro de los jueces hoy regresamos capítulo 16 y vamos al verso 4. Dice,
después de que se subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón y llevando esta puerta enorme, dice que después de eso aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. La próxima semana vamos a ver la historia de Sansón y Dalila, pero vemos que después de que Dios le había librado de su pecado, de haber tenido relaciones con una mujer impura totalmente delante de Dios, ahora Sansón sigue pensando que él está bien. Que el Señor nos libre de estar pensando que estamos en lo correcto y que nos guíe el Espíritu Santo, que nosotros podamos ser llenos del Espíritu, fortalecidos por el Espíritu, no solamente en lo exterior, sino en nuestro hombre interior. Que nuestro hombre interior sea fortalecido y aún podamos ver las cosas que están mal y podamos decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, mis rebeliones y líbrame aún de las cosas que me son ocultas. Lávame cada día más y más. Entonces, acompáñenme. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.